Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta presentación que hago para la Universidad Tecnológica de México en la asignatura de Comunicación Oral y Escrita con la profesora, la doctora Dulce Ivette Muñoz Nofal y su servidor J. Edi César Villegas Cermeño. Lo primero que debo aclarar es que así me llamo, J. Edi César. No es culpa mía, cuando me di cuenta ya me llamaba así, de esos errores del pasado y de esas culpas de los padres que pues así nos hacen llamar sin preguntarnos, ¿verdad? El tema que voy a tratar es el tema de la cultura. Pienso, creo, que la cultura es un asunto muy importante en la comunicación. La cultura nos permite comunicarnos o no comunicarnos de acuerdo a ciertas reglas que vamos a ver a continuación. Lo primero es dar alguna definición básica de cultura. ¿Qué entendemos por cultura? Y para esto me remito a textos de negocios internacionales, donde se dice que la cultura es la parte que el ser humano aporta al medio ambiente. Es la suma de conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, costumbres y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por los humanos como miembros de una sociedad. Es decir, el medio ambiente allí está. El medio ambiente se desarrolla por sí solo, con su flora, con su fauna, con su calor, con su frío, con su lluvia. Llega el hombre y aporta algo a ese medio ambiente. Y eso es lo que vamos a conocer como cultura. La cultura está presente en todas las actividades económicas, desde la fijación de precios, las actividades de promoción, el diseño de productos, los canales de distribución e incluso en el estilo de empacado. Es decir, se encuentra en toda nuestra vida. La vida misma es parte de la cultura. Cuando vestimos de tal o cual color es por la cultura. Cuando hablamos con tal o cual acento es parte de la cultura. Cuando decimos ciertas singularidades de nuestro lenguaje es parte de la cultura. La cultura pues está presente en todas nuestras actividades. Y aunque el slide habla de actividades económicas, diríamos en todas las actividades de nuestra vida está inmersa la cultura. Y la comprensión de la cultura puede determinar el éxito o el fracaso económico de una empresa, pero también el éxito personal de un ser humano. Para adquirir una cultura vasta, bueno, alguien diría, tú tienes que saber historia, tienes que saber geografía, tienes que saber literatura. Esas son las tres grandes bases que nos permitirán adquirir una cultura suficientemente elevada para poder comunicarnos en el mundo actual. ¿Cuál es el impacto de la cultura? Vamos a ver una gráfica muy interesante desarrollada por el World Bank en World Development Indicators de 2004. Si ustedes observan, esta es la tasa de crecimiento de Japón desde 1960 y hasta el año 2000. Como pueden observar, después de la Segunda Guerra Mundial hay una caída en los nacimientos que empieza a crecer y por allá a finales de los 70, mediados de los 70, principios de los 80 hay una caída singular muy particular que ocurre en Japón. Esto en todo el mundo porque en todo el mundo ha habido una disminución en las tasas de nacimiento. Pero si observamos 1966, vemos que hay una caída importante en 1966 que no corresponde a la tendencia que tiene el Japón. Si bien es cierto que es una tasa de nacimiento superior a la de los años 2000, comparada con la de los 60 hay una caída fuerte. ¿A qué se debe esto? Bueno, culturalmente hablando hay una tradición, superstición o creencia en Japón que cada 60 años ocurre el año de Caballo de Fuego. Y en este periodo se dice que en el año de Caballo de Fuego, las mujeres, las niñas que nazcan en el año de Caballo de Fuego, van a ser muy infelices, van a sufrir mucho y eventualmente podrían matar a su marido. Podemos decir que esto es una superstición, es una creencia, es un mito, pero la gente de Japón lo cree y entonces se ve reflejado en la tasa de nacimientos. ¿Y qué impacto va a tener? Bueno, hay impacto en todos los aspectos de la vida. En la tasa de nacimientos en países como Taiwán, Japón y Singapur ocurre esto por el año de Caballo de Fuego. Pero estas tasas de nacimiento van a tener implicaciones para los vendedores de pañales, de juguetes, para las escuelas y las universidades, porque en los periodos correspondientes a las generaciones que nacieron en año de Caballo de Fuego hay una disminución importante en el número de demandantes de pañales cuando sean bebés, de juguetes cuando sean niños, de escuelas en primarias y secundarias y en universidades cuando lleguen a la edad de estar en estudios superiores. Entonces el impacto está ahí. Y entonces el consumo de diferentes clases de comida también es influenciado por la cultura. El chocolate por los suizos, las preferencias japonesas por los mariscos, finalmente Japón es una isla, entonces las preferencias son claras, y la carne de res por los británicos, así como el vino por los franceses e italianos.
Aún en las enfermedades influye la cultura. ¿Por qué el cáncer de estómago en Japón? Por el consumo de mariscos, de sales, de todos estos aspectos. ¿Por qué el cáncer de pulmón en España? Por la gran cantidad de fumadores que existen todavía en España y el gran gusto por el tabaco que existe por aquellas tierras. La cultura ha sido conceptualizada. Hofstede dice que es el software de la mente. Es una guía para los humanos de cómo pensar y comportarse. Es una herramienta para la solución de problemas. Hay 6 dimensiones culturales de Hofstede que exceden de esta conversación, pero básicamente es lo que hace funcionar al ser humano. Edward T. Hall dice que es una barrera invisible, una manera completamente diferente de organizar la vida, el pensamiento y de concebir los supuestos subyacentes acerca de la familia, el Estado, el sistema económico e incluso el hombre mismo. Y Soella y Eldridge, citando al embajador Hodgson, dicen que es un matorral, es decir, yo no voy a conocer la cultura hasta que esté dentro de ella. Por fuera puedo ver algo, pero adentro de ella la voy a entender por fin. La cultura finalmente pues es esta suma de valores, rituales, símbolos, creencias y procesos de pensamiento que son aprendidos y compartidos por un grupo de personas y transmitidos de generación en generación. Ahora, aquí hay una tabla muy interesante de Cateora, donde nos dice, mira, los orígenes de la cultura es la geografía, el clima, la topografía, la flora, la fauna, la microbiología. Hemos visto que 2 personas de climas cálidos son culturalmente más parecidos entre sí a una persona con clima frío, aunque sean geográficamente más lejanos. Después la historia, cómo nos fue construyendo la historia. La tecnología y la política económica. Hoy en día la tecnología ha influido mucho en la cultura. Las instituciones sociales, la familia, la religión, la escuela, los medios de comunicación, el gobierno y las corporaciones. Y luego un elemento muy importante, los pares o grupos de referencia. Porque de esos pares o grupos de referencia tomamos modelos, roles, que permiten precisamente crear nuestros valores, nuestros rituales, nuestros símbolos, nuestras creencias y nuestros procesos de pensamiento, y nos toman decisiones de comportamiento y consumo y estilos administrativos. Ahora, nosotros tenemos culturas de alto y bajo contexto. Una cultura de alto contexto son aquellas culturas en las cuales la información verbal que ofrecen los negociadores es limitada y poco precisa. Las actitudes y circunstancias en las que tienen lugar la negociante son más importantes que lo que se transmite verbalmente. Ejemplos de este tipo son culturas como la china, la japonesa o la mexicana. Culturas de bajo contexto, aquellas culturas que utilizan formas verbales y no verbales muy precisas. Los negociadores dicen básicamente lo que quieren decir, son típicos de países anglosajones como Alemania, Estados Unidos o Reino Unido. En este sentido es muy importante algo. Cuando las culturas de bajo contexto y alto contexto chocan, puede haber conflictos. La cultura de alto contexto da muchos rodeos para decir algo. La cultura de bajo contexto lo dice contundente. Al decirlo contundente puede parecer grosero para las culturas de alto contexto. Por ejemplo, alguien de alto contexto, si le preguntan ¿qué te pareció la comida y no le gustó?, dará muchos rodeos, pero no contestará que no le gustó. Dirá que quizás los sabores fueron singulares, que fueron diferentes, que fue un poco picoso, pero no manifestará que no le gusta. En cambio, en una cultura de bajo contexto, si le preguntan si le gustó la comida, dirá simplemente que no. En este sentido, una reflexión final es pues que la cultura es fundamental en el proceso de comunicación. Diferencias de cultura harán malas interpretaciones respecto al proceso, generarán ruido en el proceso. Por eso, su comprensión evitará precisamente que en los campos de negocios, de globalización y la vida misma cometamos errores. Debemos tomar en cuenta que la cultura no solo es entre diferentes naciones, sino entre regiones, ciudades e incluso conglomerados. En una misma ciudad, en 2 conglomerados diferentes de habitantes, la cultura puede ser muy diferente. Por ello es fundamental entenderla en los procesos de comunicación. Mi tema de la cultura me excedí un poco en el tiempo, pero pienso que es muy importante para estos procesos de comunicación. Finalmente, pues presentamos las referencias que son los clásicos: Blue Dorm, entrevistando a Edward T. Hall, Cateora, Hall, Hofstede y Soella. Muchas gracias por su tiempo y espero retroalimentación, y ofrezco una disculpa también por excederme en el tiempo unos minutos. Gracias y buenas tardes.